Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso de las noticias contándoles que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, ha imputado a otros 7 investigados en la llamada trama Leire, la conocida como fontanera del PSOE. Entre ellos habría varios altos cargos de empresas públicas controladas por el Gobierno que habrían actuado como enlaces, según publicado OK Diario. Las empresas públicas que están en la lista de investigados por sus relaciones con Leire Díez son, entre otras, Mercasa, el Parque Empresarial Principado de Asturias, Enusa, Sepides y la propia SEPI. La investigación apunta a que la red habría amañado varios contratos públicos por un valor total de 132,900.000 euros, 132 millones de euros con 900.000. Entre las operaciones bajo la lupa figuran el rescate de 112 millones de euros a la empresa Tubos Reunidos, que se llevó a cabo por el fondo de la SEPI, y una serie de contratos ligados a Enusa y Acciona en Melilla y en Castellón. Las comisiones ilegales se habrían blanqueado a través de inversiones inmobiliarias en Marbella y en Jaca. El grupo que gestiona estos pagos se autodenominaba Irurok, que se traduce como Nosotros Tres en euskera, lo que según la UCO evidencia una estructura orquestada y limitada a 3 personas para gestionar esas comisiones. 3 personas que eran el expresidente de la SEPI, Leire Díez, y el socio de Cerdán en Servinavar, Anchón Alonso. Esta es, por tanto, una de las subtramas de otra trama mucho más amplia, donde vemos que cada vez hay más imputados. Lo decía en broma el otro día, pero creo que van los tiros por ahí. Florentino Pérez va a tener que alquilar a la justicia española el Bernabéu para celebrar el macrojuicio de toda esta inmensa trama. No hay día en que no conozcamos nuevos detalles, nuevas ramificaciones o nuevos imputados. En concreto, en esta subtrama de la trama Koldo, Sánchez, Ábalos, Cerdán, en esta subtrama pues sabíamos que estaban imputados los 3 principales actores: el socio de Cerdán, Leire Díez, y el expresidente de la SEPI. Bueno, pues resulta que, aunque permanece secreta la causa, parece ser que hay otros 6 o 7, no está muy claro, altos cargos del Partido Socialista imputados. ¿Qué altos cargos son esos? No lo sabemos exactamente, pero sí que sabemos que son altos cargos que formarían parte de las distintas empresas de las que este grupo de 3, Leire Díez, el socio de Cerdán y el expresidente de la SEPI, sacaba la pasta mediante adjudicaciones públicas amañadas. Obtenían la pasta estos 3, pasta que luego blanqueaban invirtiendo en el mercado inmobiliario. Estos 3 eran los que recibían los que gestionaban las concesiones y se llevaban las mordidas, supuestamente, y claro, para dar eso, pues tenía que haber en el otro lado de la mesa gente en las empresas que daban las concesiones que se encargara de que esas concesiones se dieran, y son esas personas en esas empresas, la Empresa Nacional del Uranio, la propia SEPI, etcétera, etcétera, los que estarían imputados en esta causa. No sé cuántos imputados llevaremos ya en torno a Sánchez. Hay países donde, en cuanto sale la más mínima sospecha de que alguien pueda haber hecho algo raro, pues cae el ministro correspondiente o el primer ministro. Eso con la mera sospecha. Aquí llevamos imputados ya, ¿cuántos? 30, 40, 50 personas del entorno político y familiar de Sánchez, y ahí sigue Sánchez en la Moncloa, cada día con peor cara, cada día más demacrado, pero ahí sigue en la Moncloa. Muchos rumores de posibles adelantos electorales, si en Cataluña se va el presupuesto a tomar viento, pero ahí sigue Sánchez en la Moncloa con pues varias docenas de imputados a su alrededor, y cada día que pasa más.
No hay día en que no se impute, procese, juzgue a alguien relacionado con la corrupción en el PSOE. El PSOE es corrupción. Bueno, se reanudan las entregas de WhatsApps jugosos por parte de El Español, esa serie que está publicando Jorge Calabrés. Y he de confesar que en este caso, dejando aparte el contenido, pues hay algo que me llama mucho la atención. Ahora se lo explicaré. Le seguimos hablando del caso de corrupción destapado por Víctor de Aldama y que pone en el foco al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Según una serie de mensajes que está publicando El Español, el responsable de los inmuebles del Estado negoció con el propio Víctor de Aldama la venta de edificios públicos a la trama de José Luis Ábalos. Héctor Izquierdo, expresidente de Segpisa y exsecretario de Estado de Hacienda, mantuvo diversos contactos con los empresarios Víctor de Aldama y José Ruz entre los años 2020 y 2021. Esas reuniones se produjeron tras la intermediación de Koldo García, entonces asesor del ministro José Luis Ábalos. Al parecer, Izquierdo facilitó visitas a varios inmuebles públicos situados en Madrid y atendió peticiones vinculadas a trámites administrativos de uno de los empresarios. Estas gestiones formaban parte de un supuesto plan para adquirir edificios del Estado sin concurso previo y poder posteriormente revenderlos. Curiosamente, tras su etapa en Segpisa, Izquierdo adquirió en el Ministerio de Hacienda un nuevo puesto y en 2022 fue secretario de Estado y presidente de la Agencia Tributaria. Actualmente es el comisario especial para la reconstrucción de La Palma. Bueno, decía que hay algo que me llama mucho la atención en esta nueva tanda de WhatsApps que publica El Español, y es que yo pensaba que los mensajes del Koldogate que hemos conocido hasta ahora a través del Español provenían de algún dispositivo electrónico que Koldo hubiera logrado ocultar a la UCO y hacer llegar a El Español, porque teníamos los mensajes de WhatsApp del propio Koldo con distintas personas. Por cierto, Ángel Víctor Torres ha dicho algo acerca de la última revelación sobre ese alquiler por parte de Koldo de un pisito discreto con pilinguis incluidas justo el mismo día que Ángel Víctor se reunía con Ábalos. Digo yo que algo tendrá que comentar don Ángel Víctor Torres, porque esa es precisamente la denuncia que hizo Aldama muy al principio, que había habido un piso alquilado a través de Airbnb con pilinguis y una reunión donde habían estado Koldo, Ábalos y Ángel Víctor Torres. Bueno, anotación al margen era esa. El caso es que yo pensaba que Koldo le había hecho llegar a El Español algún tipo de dispositivo electrónico, pero parece que no. Porque lo que hoy publica El Español no son mensajes de Koldo, son mensajes de Aldama. Y en esos mensajes de Aldama lo que figuran son conversaciones con el que era responsable de patrimonio y que negociaba con Aldama y con socios inversores que Aldama llevaba la venta de edificios del Estado. Y ahora parece ser que este señor que negociaba con Aldama está encargado de algo de la reconstrucción del volcán de La Palma, que creo que es ese donde la gente todavía sigue en contenedores, ¿no? Bueno, pues esto ya me plantea la duda de por qué vía le está llegando a El Español esto. ¿Cómo se ha hecho el periódico de Pedro J. Ramírez con estas informaciones? Porque puede ser o bien que Koldo les ha dado algo por un lado y Aldama les ha dado algo por el otro, o bien puede ser que hayan conseguido hacerse con algo de la información, con algunos dispositivos, copia de algunos dispositivos de los que sí se incautó la UCO. La verdad es que esto se pone interesante, pero seguimos con esa duda crucial. ¿Por qué en los mensajes de corrupción de Koldo, Ábalos, Aldama,
todavía no han salido mensajes con Sánchez. No los tenía, esos mensajes están todavía en cartera para sacarlos en el momento apropiado. Sánchez dejaba hacer con estas corruptelas locales a sus chicos porque él estaba en otras cosas de más alto nivel. Por cierto, muy gracioso eso de que Sánchez diera 100 millones de dólares de nuestro dinero a la fundación del pobrecito Bill Gates, ese que acaba de pedir perdón ante los miembros de la fundación por sus vínculos con Epstein. Yo qué sé, a lo mejor es que Sánchez se movía en otras alturas y no le importaban estas corruptelas de medio pelo, pero me llama la atención que no se hayan publicado mensajes jugosos de Koldo, Ábalos y Sánchez y Aldama. Bueno, pregunta: ¿para qué se han desclasificado los papeles del 23F? Bueno, ¿para qué se han desclasificado algunos papeles del 23F? Porque lo que se ha desclasificado pues son cosas que ya sabíamos, algún detalle más bien sin importancia, como pues, las conversaciones de la mujer de Tejero, y luego algún informe elaborado con posterioridad al 23F y que exonera a Juan Carlos I de cualquier tipo de relación con aquel golpe, que sin embargo estaba encabezado por uno de los generales más monárquicos del ejército, que era Armada. ¿Para qué se hace esta desclasificación parcial? Porque hay muchos otros documentos que no se han publicado y algunos que han desaparecido, según denunciaba el ex jefe del CNI, Félix Sanz Roldán. Bueno, es sorprendente el encadenamiento de sucesos, porque se produce esta desclasificación parcial y entonces sale Feijóo a decir que Juan Carlos I debe volver a España, y sale Bolaños a decir que puede volver, que el gobierno no se opone y que eso dependerá de Zarzuela. ¿Y qué ha dicho Zarzuela? Veámoslo. La Casa Real ha tenido que salir al paso sobre un posible regreso del rey Juan Carlos I a España, explicando que es una decisión estrictamente personal y que le corresponde solo al propio rey emérito. El debate se ha reactivado, como les contamos, tras la desclasificación de los documentos del 23F y después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, expresara su deseo de que Juan Carlos vuelva a España. El Gobierno ha insistido en la misma línea. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha recordado que el Ejecutivo nunca ha impedido la entrada del emérito y que viaja a España cuando lo considera oportuno. Como saben, Juan Carlos I reside en Abu Dhabi desde el año 2020 tras la presión derivada por las investigaciones sobre sus finanzas privadas. En sus memorias ha mostrado su deseo de regresar a España, país al que viaja de forma puntual, principalmente para participar en las regatas en Sanjenjo. Dice Feijóo que quiere que vuelva el rey, dice Bolaños que no se opone, y Zarzuela ahora dice que bueno, que es cuestión de Juan Carlos I el volver o no volver. Qué curiosa secuencia de acontecimientos, ¿no? Se han desclasificado esos papeles del 23F simplemente para poner sobre la mesa pues informes posteriores al 23F exonerando a Juan Carlos I y de esa manera, pues no sé, pavimentar el camino de regreso de Juan Carlos I. Pues no tengo ni idea, pero vamos, que independientemente de los papeles del 23F, yo creo que Juan Carlos I debe volver a España, por supuesto que sí. O sea, que en España viva gentuza que asesina españoles, gentuza que da golpes de Estado, y Juan Carlos I tenga que vivir en el exterior, tiene muchas narices. Yo creo que tiene que volver. Pero me llama mucho la atención esta especie de operación coordinada. ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué no decirle simplemente a Juan Carlos I, oye, vuelve cuando te dé la gana? No sé. ¿Qué se traerá entre manos nuestra clase política? Porque cada vez que se ponen de acuerdo para hacer algo,
siempre, por algún motivo, acaba palmando España. En fin, el caso, que puede perfectamente volver a la península don Juan Carlos I cuando quiera, y espero que quiera pronto. Ya vino alguna vez, efectivamente, a las regatas, etcétera, pero bueno, casi era recibido eso en los medios como si fuera un insulto, eso de ¿qué hace aquí Juan Carlos I? Bueno, parece que se está normalizando el tema y que va a volver a España pronto. Supongo que por eso es la jugada. Obviamente, el que haya por ahí alguna jugada coordinada para que vuelva Juan Carlos I, para que todos declaren que no tienen ningún problema con que vuelva Juan Carlos I, que a lo mejor era algo que había exigido el propio Juan Carlos I para volver, oiga, pues digan que no tienen ningún problema en que vuelva. Pero no voy a volver si encima van a hacer declaraciones diciendo que qué hago allí. Bueno, dejando aparte que pueda haber una jugada coordinada, lo que está claro es que también la desclasificación parcial de los papeles del 23F pues le ha ayudado a Sánchez a lo que más le gusta, que es hacer ruido, a tender cortinas de humo y a que hablemos un poquito. Aquí en esta emisora no hemos hablado demasiado, a que hablemos un poquito sobre otras cosas que no sean la corrupción, que no sean los muertos provocados por la gestión del Partido Socialista en el gobierno de la nación. Sánchez es un experto en ese tipo de cosas, en tender, en poner el capote para que la gente envista y en mover con una mano algo para que no veamos que con la otra están afanando como locos. Por ejemplo, ayer lo volvía a hacer Sánchez en el inicio de la campaña en Castilla y León, hablando del aborto. Vamos, ni un minuto voy a perder con esas estupideces. O sea, paso de lo que diga Sánchez en la campaña sobre otros temas que no tienen nada que ver con la campaña en Castilla y León. Paso de entrar al trapo de los capotes que va tendiendo Sánchez. En lugar de eso, pues trataremos de centrarnos en lo importante, en que Sánchez menos papeles del 23F, menos chorradas sobre querer meter el aborto en la Constitución, que decía ayer, y más darnos explicaciones sobre toda esa panda que le rodea, que robaban como cerdos, colocaban a pilinguis en puestos, llenaban la administración de perfectos indocumentados que no saben hacerla o con un canuto y se llevaban el dinero a las puertas en vez de dedicarlo al mantenimiento de infraestructuras, por ejemplo. Más hablar sobre eso y menos de las chorradas que Sánchez quiera poner encima de la mesa. Bueno, vamos con el caso Epstein, porque ayer se producía una noticia que ha tenido un gran impacto en todo el mundo. Ya saben ustedes que la lista de bajas del caso Epstein no hace más que crecer, pero es que ayer era una pieza realmente gorda. Ayer presentó la dimisión el consejero delegado y presidente del Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, esa cosa que se reúne una vez al año en un pueblo de Suiza, que ese día pues alberga aviones privados a miles, donde se dan cita pues varios miles de personas importantes de todo el mundo, políticos, empresarios, banqueros, dueños de grupos de comunicación. Y allí se dedican en el Foro de Davos a impulsar las políticas progres, el tema de la estafa climática, el tema de coma usted grillos o carne sintética mientras nosotros discutimos sobre su futuro comiendo chuletones, todo ese tipo de cosas, las políticas de género. Ha habido durante muchísimos años una especie de gobierno en la sombra mundial que se daba cita en Davos. No es el único lugar donde se reúne gente importante a decidir sobre nuestro futuro. Hay otros foros
parecidos, pero este era el de más relevancia. Y intuyo que va a cambiar el futuro de este tipo de reuniones. Escuchen. Terminamos el repaso de este bloque de noticias hablándoles del caso Epstein, porque el presidente del Foro Económico Mundial, Borge Brende, ha anunciado su dimisión por sus conexiones con el financiero Jeffrey Epstein. Tras 8 años al frente de la organización, el CEO del Foro de Davos lanza balones fuera diciendo que deja el cargo por una cuidada reflexión. Sin embargo, pese a no nombrar a Epstein, sí que desliza que el Foro de Davos debe continuar su labor sin distracciones, dando a entender la polémica conexión. Y es que en los famosos papeles de Jeffrey Epstein, desclasificados recientemente, han aparecido reflejados algunos encuentros entre Brende y Epstein ocurridos entre los años 2018 y 2019. Años 2018 y 2019, es decir, los años clave que llevan a la segunda detención de Epstein. Epstein ya fue condenado en 2008 a cumplir, me parece que eran 18 o 13 meses de cárcel por un primer caso de tráfico de menores. Con posterioridad, en 2018-2019 estalla el caso gordo que afectó a Epstein y que terminó con él en la cárcel y posteriormente, aparentemente, suicidándose. El Foro de Davos, como digo, es uno de esos lugares donde se deciden cosas sobre la gente, se deciden cosas sobre la política de los países, se deciden cosas sobre nuestras vidas por parte de gente no electa, porque en ese Foro de Davos se dan citas políticos, sí, pero políticos de países democráticos junto con muchos de países dictatoriales y algunos asquerosamente dictatoriales. Por ejemplo, en 2021 quien abrió el Foro de Davos fue el dictador chino Xi Jinping, entre los aplausos de los asistentes. Al lado de esos políticos pues se reúnen grandes empresarios, se reúnen dueños de grandes grupos de comunicación, grandes banqueros, y todos esos pues discuten durante varios días el qué hacer con el mundo. Luego posteriormente los políticos vuelven a sus países e implementan lo decidido, pero ya está decidido. Luego ya lo otro es, en fin, cómo llevarlo a la práctica. Y lo peor es que junto a esos o por debajo de esos gerifaltes que se reúnen, lo que hay es una estructura burocrática, gente que se dedica a preparar los estudios, los informes, las recomendaciones, personal del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos, que son los que ponen sobre la mesa lo que luego los otros pues hacen como que debaten y le dan el ok. Y por supuesto a esas reuniones asisten pues gentes vinculadas al mundo de las ONGs, ese negocio estafa brutal en el que con dinero público una serie de activistas, siempre progres, se dedican a impulsar esas causas. Con lo cual tenemos ahí pues una burocracia que hace el trabajo de redactar lo que hay que aprobar. Luego unos mandamases que lo que hacen es dar el ok a lo que se les presenta, y luego los que son políticos llevarlo a la práctica en sus países a la vuelta de Davos, y un montón de gente pululando ahí a ver qué pillan. Los grandes empresarios, los medianos empresarios, los de las ONGs. Bueno, pues el Foro de Davos estaba dirigido desde el principio por un señor que se llamaba Klaus Schwab. Klaus Schwab, que era un hombre bastante siniestro, que al final ha tenido que dimitir después de pillársele en irregularidades financieras, y fue sustituido por este hombre que acaba de dimitir ayer, Borge Brende, un noruego que resulta pues que tenía conexiones estrechas con Epstein. Él trata de decir que no había nada irregular, y a lo mejor no lo había. Pero claro, es que el problema que plantean todas estas reuniones de gente importante es
¿Cuánta de esa gente importante estaba en las redes de Epstein o en otras similares? ¿Cuánta de la gente que se reúne en el foro de Davos tiene detrás un dossier con el que le tienen agarrado de las gónadas y no tiene más remedio que decir amén a todo? ¿Cuánta gente ahí, pues en fin, está pillada por una depravación de uno u otro tipo? ¿Cuánta gente ahí está pillada por alguna irregularidad económica? Al final, en ese tipo de foros, pues se establecían contactos, se intercambian nombres, se discute fuera de los plenarios posibles iniciativas, y todos ellos van a pillar lo que puedan. Algunos políticos pues a tratar de medrar. Por ejemplo, Pablo Casado se fue allí al foro de Davos para que le nombraran joven promesa del año. Ay, qué bien, fíjate qué importante soy. Juegan con la gente, con su ambición, con su paletismo, juegan con la gente con su avaricia. Chico, ahora perteneces al club, ya puedes hacer negocios gordos con nosotros traficando con información privilegiada. Al final, es una especie de élite que ha estado gobernando el mundo, forrándose a nuestra costa y poniendo sobre la mesa mantras ideológicos que les servían detrás una burocracia en la que posiblemente haya más ideólogos que corruptos, es decir, gente cuyo objetivo es destruir Occidente. Y es tan fácil corromper al ser humano, es tan sencillo comprar a la gente, a veces pues simplemente deslumbrándola, Pablo Casado, sin ir más lejos. A veces pues permitiéndoles entrar en negocietes, y en algunos otros casos pues permitiéndoles dar rienda suelta a sus depravaciones. Insisto, ¿cuánta de la gente que asistía al foro de Davos era amiga de Epstein o de algún otro Epstein? ¿Cuánta de esa gente tiene un dossier detrás? Bueno, vamos con Don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, Don Williams. Buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En portada encontrarán que Hillary Clinton aseguró que no recuerda haber conocido a Jeffrey Epstein ni sus actividades criminales. La declaración de la ex secretaria de Estado se dio durante una aparición forzada ante un panel liderado por republicanos que investiga a Epstein. Además, la demócrata aprovechó para pasar a la ofensiva y exigir que el presidente Donald Trump testifique sobre sus supuestos vínculos con el delincuente sexual. Entre tanto, el régimen de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo prohibió este año 406 procesiones del Vía Crucis durante el primer viernes de Cuaresma, así lo informó el diario La Prensa. Las autoridades de Nicaragua ordenaron que todas las celebraciones se realicen únicamente dentro de los templos, restringiendo la participación de los fieles en las calles. Y finalmente contarles que el FBI de la administración Biden obtuvo los registros telefónicos de las llamadas realizadas por Kash Patel, actual director del FBI, y de Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, cuando ambos aún eran ciudadanos privados en 2022 y 2023. Así lo afirmó Patel en declaraciones exclusivas a Reuters. Patel señaló al medio que estas acciones ocurrieron principalmente mientras el fiscal especial Jack Smith, designado en noviembre de 2022, investigaba si el presidente Donald Trump había interferido en las elecciones de 2020 y se había ocultado documentos clasificados en Mar-a-Lago. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.es y nuestras redes sociales. Gracias, Don Williams.